Hola a todos, que Dios le bendiga. Mi nombre es Leandro y quiero darle la bienvenida a nuestro panorama semanal de meditación bíblica. Durante esta semana estaremos meditando en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 al capítulo 14, verso 20. Algunos datos que mencionamos acerca de este libro era que en realidad era un solo libro, solo que la traducción griega se han dividido en dos partes como hoy conocemos, como primera y segunda de Samuel. Y es por eso que también es importante que tengamos en cuenta esta verdad, que es en realidad una historia que va transcurriendo. Ahora sí, si nos metemos en el segundo libro de Samuel, podemos ver que comienza con el reinado de David. Y este David comenzó a gobernar en Hebrón. En el capítulo 5 podemos ver que ha gobernado en Hebrón durante 7 años y 6 meses. Y recién después de este tiempo comienza a gobernar sobre Jerusalén, sobre todo Israel y Judá como Reino Unido durante 40 años. Seguramente durante estas 2 semanas que vienen meditando en este libro de Segunda de Samuel, vieron la diferencia que tenía David en cuanto a Saúl. También vieron las hazañas de este hombre, tomando y llegando al capítulo 7, este capítulo tan especial que nos habla acerca del pacto de Dios con David. Después de grandes victorias y historias que nos muestran cómo la fama de David crecía de una manera explosiva, llega este capítulo 11 de Segunda de Samuel, que en realidad muestra la parte más oscura de este rey. Y nos referimos a la historia de David con Betsabé. Seguramente ustedes ya conocen esta historia, alguna vez lo han oído, pero vamos a contárselo de una manera muy breve, porque de todas maneras esta semana espero que puedan dedicarle tiempo para meditar en estas palabras. Resulta que un día David estaba paseando por la azotea de su palacio y ve a una mujer que se estaba bañando. Y al verla, que era de hermoso parecer, manda a investigar acerca de esa mujer quién era. Los siervos de David van, investigan, le anuncian quién es y finalmente hacen que ella venga y David tiene una relación con ella y queda embarazada. A causa de esto, David trata de ocultar su pecado y esta acción finalmente hace que llegue a matar a Urías, quien era el esposo de esta mujer Betsabé. Y esta historia es una historia muy importante porque esta historia va a traer diferentes consecuencias en la familia de David y todo esto va a afectar sobre la historia de Israel. Pero ¿qué le parece si vemos algunos versículos de este capítulo 11? Veamos cómo inicia el versículo 1. Dice la palabra en el capítulo 11, versículo 1: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el capítulo 11 comienza la historia enseñando que era una época en la cual los reyes solían salir a las guerras, a las batallas, a pelear. Pero sin embargo, David envía a Joab, a todo Israel, pero él se queda en Jerusalén. Y esto lleva a que, aun siendo una época de guerra, él tenga tiempo para estar paseando por la azotea, por la terraza del palacio y vea a una mujer que se bañaba. Pero la historia no termina ahí, sino que en el versículo 4 envían a mandar a traer a esa mujer para luego tener relaciones con ella, para acostarse con ella. Si nosotros continuamos meditando y estudiando este capítulo 11, vamos a poder ver que David, después de haber pecado, trata de solucionar ese problema con su propio poder, tratando de ocultar ese mal, ese pecado que había hecho delante de Dios y delante del pueblo. Hermanos, vean detenidamente estos puntos, esta actitud, esta reacción de David ante su pecado, para ver a qué consecuencias nos va a llevar esta obra. Pero yo cuando leía este capítulo también me preguntaba, pero cuando David estaba a punto de tomar estas decisiones, estas acciones, ¿no había nadie que lo podía aconsejar? Decirle, rey, oye, estás haciendo algo mal.
Y finalmente, este capítulo termina diciendo, aclarando y enfatizando que lo que David había realizado era desagradable ante los ojos de Dios. Y es por eso que en el capítulo 12 vamos a ver a Dios enviando a su profeta Natán a David para hacerle saber lo mal que él había hecho. Y este profeta se acerca al rey con una historia, ¿no? Una historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y David, al oír la actitud que tenía este hombre rico sobre el hombre pobre, se enoja. Y en el verso 5 dice que se pone en un modo furioso por la historia que le estaban contando. ¿Qué le parece si leemos estos dos versículos? Dice la palabra: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vemos aquí que David no se daba cuenta que en realidad estaba hablando de él mismo, ¿no? En historias ajenas a él, David podía discernir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, pero no se daba cuenta que en realidad estaba hablando de él mismo. Hermanos, ¿no caemos muchas veces en este mismo error a veces? En el Nuevo Testamento también nos enseña Jesús en el capítulo 7 de Mateo que tengamos mucho cuidado porque hay personas que pueden ver la paja en el ojo del otro, pero no puede ver la viga que uno trae en su propio ojo. Y es por eso que Dios hace recordar a David a través del profeta Natán quién era quien había entregado todos esos bienes que él estaba gozando. ¿Qué le parece si leemos los versos 7 y 8? Dice la palabra: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Estas eran las palabras de Dios hacia David: yo hice todo lo que tú tienes el día de hoy. Pero sin embargo, dice Dios que la reacción de David fue menospreciar toda esa bendición que Dios había permitido. Y esto nos lleva a pensar si realmente somos conscientes de lo que Dios nos está permitiendo, o vivimos nuestras vidas detrás de esas cosas prohibidas por Dios. Esta actitud de David hace que haya una consecuencia en su vida. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice la palabra: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Este hecho es un hecho crucial, la cual hace que la espada del castigo esté sobre la casa de David. Si continuamos meditando el capítulo 12, vemos a David teniendo un arrepentimiento genuino delante de Dios, y esto es una parte positiva de este rey. Pero sin embargo, la mano de Dios se hace presente, esa mano de juicio de Dios, del castigo de Dios, se hace presente en el Hijo, haciéndolo morir al 7º día. Y aquí es donde vemos a Dios obrando de una manera muy dura quizás, pero con la finalidad de deshacer ese fruto del pecado. Pero ¿qué hace? Retribuye ese lugar con un fruto de restauración. Y este hijo es Salomón, que la Biblia también nos enseña que le pone el nombre Jedidías, que significa el amado de Jehová. Y de esta manera, llegando al capítulo 13, vemos como la palabra de la ira de Dios, del juicio de Dios, comienza a cumplirse a través de los hijos de David. Esa palabra que en el capítulo 12 había sido anunciado por la boca del profeta Natán. Una historia trágica entre hermanos. Y presenta a una muchacha que se llamaba Tamar, era la hermana de Absalón, pero había otro hermano que se llamaba Amnón que se enamora de ella.
y va y tiene que comentárselo a alguien y entonces busca un consejo a un amigo que en realidad también era primo a su vez. Y este aconseja actuar de una manera pecaminosa, desagradable ante los ojos de Dios, pero era agradable ante Amnón porque ayudaba a cumplir con el propósito. Y esto genera una historia de asesinatos tras asesinatos, hasta que uno tiene que esperar para vengarse y después de haber matado a este hermano en venganza de su hermana, tiene que escaparse de los ojos de David y comienza un relato muy triste para la familia de David. Y otra cosa que podemos ver aquí es que cuán difícil encontrar buenos consejos. En realidad es que los consejos que buscamos muchas veces lo hacemos con el fin de escuchar algo que nos agrada a nosotros, no buscar una respuesta, un camino que realmente agrade a Dios. Esto lo podemos ver desde el huerto de Edén con la historia de Eva. ¿Qué sucedió con Eva? Vio el fruto y llevó a la acción. ¿Qué pasó en los capítulos anteriores que mencionamos? Vimos a David que vio a la mujer que se estaba bañando, pero ahí tenía que haber controlado su emoción, pero manda a traer a esa mujer hasta acostarse con ella, y no solamente se acostó con ella, sino que finalmente mandó a matar a su marido. Y aquí en esta ocasión también Amnón se estaba enamorando de su hermana y aún él sabiendo que esto no era correcto, busca consejos para que alguien le diga ve y haz lo que quieras hacer. Hermanos, la pregunta aquí que me gustaría hacerle y que quiero que lo tengan en cuenta durante esta semana que vamos a estar meditando estos pasajes es ¿qué cosas están entrando por nuestros ojos? Y si eso que está entrando es algo que no agrada a Dios, ¿cómo podemos vencer esas tentaciones? A pesar de la muerte de Amnón, Joab, al ver que David estaba extrañando a su hijo Absalón, planea traerlo de vuelta. Y esto es la historia que va a comenzar a mostrarnos el capítulo 14. Hermanos, hay muchísimas otras cosas que podemos mencionar sobre estos capítulos. Y es por eso que les invito a que puedan tener un tiempo de meditación personal diario para que sea el Espíritu Santo que le esté hablando y desafiando a través de la palabra. Y sin más, animándoles a que puedan continuar en el tiempo de la meditación y sean apoyados con los diferentes materiales que estamos subiendo por estos medios digitales, podamos crecer juntos hasta la estatura de Cristo. Que Dios le bendiga y hasta la semana que viene.